Cuando uno es un imperio, digamos, no cualquiera es un imperio, no cualquiera, todos podríamos hasta tener voluntad de serlo y no poder. Es decir, para ser un imperio hay que tener varias condiciones. Hay que tener liderazgo tecnológico, hay que tener liderazgo económico, financiero, hay que tener liderazgo militar, pero fundamentalmente hay que tener penetración cultural. Y en ese sentido, bueno, también los Estados Unidos han ejercido su predominio, su supremacía, ¿no? Y cada vez que, por ejemplo, ustedes no se olviden que uno de los últimos países que se crean en América Central es Panamá, que es una división de Colombia en el momento en que los Estados Unidos deciden construir el canal. Y el primer gobierno que tiene Panamá es el traslado. Por eso la de la Argentina no es la primera experiencia de trasladar el gobierno empresario al gobierno de la política. Es la experiencia en Panamá, que es clarísima, porque son los directivos de la empresa internacional que construye el canal los que se convierten en las primeras autoridades políticas de Panamá. Además que dividen el país, es decir, separan a la provincia del país. Otro fenómeno de toda esta etapa es el proceso de balcanización, porque si ustedes, quien conoce América Central, el istmo de América Central, con los 5 o 6 países, ¿no? Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Panamá aparte, no hay ninguna razón para que esos sean 5 estados independientes. Eso es una misma nacionalidad, de una misma descendencia, de una misma procedencia, de una misma cultura, de una misma idiosincrasia, de una misma genética, de todo. No hay ninguna razón que no sea la intervención comercial de las empresas norteamericanas para dividir para reinar. Y en América Latina pasa lo mismo, es decir, ellos pasan de colonias independientes que estuvieron al borde de la secesión y de formar una confederación de estados a los Estados Unidos. Y nosotros pasamos de 3 grandes virreinatos: la Gran Colombia, el virreinato del Perú, la capitanía de Chile, a separarnos en muchos más países, en dividir la Gran Colombia, en dividir el virreinato del Perú y en dividir después el virreinato del Río de la Plata con la Banda Oriental, etc. A partir de un proceso de emancipación política de España, pero de sometimiento financiero de Gran Bretaña. Las invasiones inglesas y la vuelta de obligados son los 2 grandes hitos de fracaso británico de la invasión territorial y de retiro desde el punto de vista de la dominación política territorial para reemplazarla por la dominación financiera. Y eso se expresó en sucesivas intervenciones militares a Venezuela a fines del siglo XIX, la construcción del Canal de Panamá y la división de Colombia, la intervención a la Cuba de José Martí, a la Nicaragua de Sandino, a la Guatemala de Jacobo Arbenz en la década de los años 50, al Santo Domingo de 1965, a la muerte de Leiser Gaitán en Colombia en 1952, y el estallido del Bogotazo, 1948, perdón, y así sucesivamente. Es decir, cada vez que hubo un intento de gobiernos populares en la región, caso década de los años 40, cuando se combinan esos 3 gobiernos afines, el de Ibáñez del Campo, Getúlio Vargas en Chile, Getúlio Vargas en Brasil y el primer peronismo en la Argentina, que forman el primer tratado de integración. En esto abro un paréntesis. Y fíjense que los procesos de integración más fuertes, fíjense, una paradoja debido a la dominación cultural, ¿no? Digamos, para la gran prensa, los procesos de integración durante las épocas neoliberales o liberales
son menos conflictivos, suenan menos conflictivos que los procesos de integración durante las épocas de gobiernos populares. Uno podría decir, qué injusto que es esto. No, tiene su explicación. ¿Por qué? Porque cuando hay gobiernos populares, hay integración política estratégica de largo plazo, es decir, gobiernos que coinciden en el rol interventor del Estado, en el ascenso social de las masas más pobres, de las estructuras más pobres, en la producción industrial autónoma. Entonces eso significa defenderse fronteras adentro y perjudicar los acuerdos de libre comercio entre las grandes firmas transnacionales. Cuando hay procesos de integración liberales, no son procesos de integración política estratégica, son procesos de libre cambio y de libre tránsito de los flujos comerciales, financieros y empresarios y bancarios. Pero como son los que dominan la gran prensa, no hay conflicto. Los conflictos surgen en los otros procesos. Entonces, ¿qué hacen? Digo, no es que nunca hubo presidentes más amigos que Lula y el kirchnerismo, pero para la gran prensa el Mercosur generaba permanentemente conflictos. ¿Por qué? Y lógicamente, porque las fábricas automotrices veían afectados sus privilegios, porque las fábricas de electrónica veían afectados sus privilegios. ¿Por qué? Porque había una política de protección de las industrias nacionales. Es decir, no hubo nunca una decisión estratégica más fuerte, más vigorosa en todo el proceso de integración de América Latina que el rechazo del ALCA. ¿Por qué? Porque significó, primero, en términos políticos, decirle que no al... A ver, si los Estados Unidos tienen una pretensión de dominio universal y empezaban a haber una competencia con China como nuevo desafío, digamos, a nivel mundial, lo primero que tenían que hacer era tener ordenado su patio trasero. Entonces, cuando los países del Cono Sur, junto con Venezuela, le dicen que no a ese proceso, le están diciendo que no al primer proyecto estratégico que tenía Bush para la región, al principal. Y no era el Bush de imagen deteriorada que pierde con, digamos, que termina su mandato y pierden los republicanos con Obama en el año 2008, noviembre de 2008. Era el Bush que estaba en la cúspide de su prestigio con la invasión a Afganistán y a Irak, después de los atentados. Y se te dice que no. Y en términos financieros, el haber despegado a la región del sistema financiero liderado por los Estados Unidos implicó una protección para que América Latina no desplomara su economía en la crisis de 2008, en la crisis financiera que arrastró a Europa y a los propios Estados Unidos. Si nosotros hubiéramos estado atados a ese proceso financiero, nos hubiéramos desplomado junto con la crisis financiera de esos puntos centrales del capitalismo financiero mundial. Y se le dijo que no.